Exploradores del multiverso, ¿cómo están? Yo soy Roble. Y yo soy Woodface. Perdón si no subimos videos en unos cuantos días. Medio año. Pero The Oaken Show ahora tiene una nueva vibra, una nueva energía, nuevas ideas y queremos que nos acompañen en esta nueva odisea. Nos dejamos con el siguiente video. ¡Estoy vivo! El 16 de abril del 2021, uno de los más grandes revolucionarios de toda la historia anunció que no volvería a tomar la jefatura del Partido Comunista de Cuba, y así terminando con décadas del apellido Castro al mando del país. Oye, ¿y a mí eso qué me importa? Paciencia, Madera, paciencia, por favor. Déjenles platico un poco del generalísimo Raúl Musito Castro, cuáles son los órganos de gobierno en Cuba y cómo funcionan, y así podemos platicar cómo todo esto afecta a nuestro multiverso. Exploradores, si no quieren ver todo el video, no tienen que hacerlo. Si quieren ir específicamente a un tema, les dejamos esos timestamps en la descripción. También, paulativamente en la semana estaremos subiendo como mini videos esos temas. De cualquier manera, si les interesan las fuentes con las que se realizó esta investigación, manden un mail que va a estar aquí y nosotros, felizmente, les mandamos esas fuentes. Ahora, no podemos hacer una recopilación de toda la vida de Raúl, porque sería demasiado largo. Lo que sí podemos hacer es explicar su participación en la revolución y el Estado cubano. Déjanos en los comentarios si quieres que te contemos más acerca de la Revolución Cubana y de sus grandes exponentes. La historia de Raúl comienza el 3 de junio de 1931. Tenía un padre gallego y una madre cubana. Woodface, rápido, dame 2 fun facts de Raúl Castro. Era menor de 7 hermanos y su mamá le decía Musito. Le encantaba el comunismo y por eso se unió al Partido Socialista Popular y gracias a eso pudo viajar hasta Europa y conocer agentes de la KGB. Mientras regresaba a Cuba, conoció a un agente llamado Nikolai Leonov y esto después sería importante porque ayudaría a entablar relaciones entre Cuba y la Unión Soviética. Después del famoso fallido intento de golpe de estado al dictador Fulgencio Batista en 1953, conocido como el asalto al cuartel Moncada, Fidel y su hermano fueron encarcelados, enjuiciados, pero después fueron perdonados en 1955. En cuanto los liberaron, se escaparon a Veracruz, donde conocieron a Ernesto el Che Guevara y hasta se reencontró con su copa Leonov, y así planearon todos la expedición del yate Granma. Los inicios de la revolución. No podemos hacer un recuento de toda la Revolución Cubana porque nos tardaría horas, pero les diremos lo más importante sobre la participación de Raúl. Fue comandante y mayor del ejército revolucionario y probablemente su mayor logro fue establecer un cuartel general que después sería crucial para la victoria del ejército revolucionario. También fue conocido por ser el quien trajo la infraestructura a la revolución, puso una fuerza aérea, sistemas de educación y salud y también inteligencia. Una vez ganada la guerra y con Fidel al mando del país, las fuerzas revolucionarias se convirtieron en las Fuerzas Armadas Revolucionarias. De acuerdo con Radio y Telemartí, como jefe militar Raúl tenía una reputación tenebrosa. Hay muchas historias de que mandó a fusilar a decenas de personas y Fidel estaba un poco asustado de cómo se vería esto internacionalmente, entonces solo por un momento lo dejó en un segundo plano. Pero al poco tiempo, Fidel lo nombró el comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y Raúl tenía solo 28 años. Lo que quería Fidel era dedicarse por completo a la política y bueno, Raúl vaya que hizo valer su puesto. En 1962, Raúl convenció personalmente a la Unión Soviética sobre la necesidad de instalar misiles en la isla por la constante hostilidad de los americanos. Y créanme que fue una verdadera crisis en su momento. En 1962 se agregó a la Constitución que si el presidente llegase a fallecer, el primer vicepresidente tomaría el puesto. Aunque la neta para 1962 ya sabíamos qué iba a pasar. Raúl viajó aún más que Fidel para propagar ese mensaje sobre Cuba y el comunismo y gracias a esto consiguió a muchos amigos y adquirió mucho poder también. Pero cuando la Unión Soviética se desplomó, esto significó un gran golpe a la economía y el Estado cubano. A pesar de que las FARC eran un brazo militar, también se involucraban mucho en la economía, entonces a Raúl le tocó tomar varias decisiones sobre la apertura de mercados después de ese desplome de la Unión Soviética.
Cada vez crecía más su figura como segundo al mando, el día a día del gobierno, decisiones políticas y económicas y de vez en cuando supliendo a Fidel. Si les interesa el mandato de Raúl Castro y sus decisiones, dejen un comentario y nosotros hacemos un video por completo dedicado a eso. Solo háganoslo saber. Fue la mano derecha y la sombra de su hermano Fidel hasta el 31 de julio del 2006. Donde por fin Fidel anunció que por razones de salud le dejaría el cargo a Raúl y empezaría así un periodo provisional, dando inicio a su mandato. Antes de continuar, déjenme les platico cuáles son los órganos de gobierno en Cuba y cómo funcionan fardones. Cuba es un país socialista y desde que la revolución ganó en 1959, su sistema político se identifica como una democracia representativa. Y en su constitución dice claramente en el artículo 5: el Partido Comunista de Cuba, martiano y marxista-lenista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista. Hay varios órganos que construyen el gobierno cubano, pero en papel son 3 los más importantes. El Parlamento cubano. La Asamblea Nacional del Poder Popular es el órgano supremo del Estado. Los diputados de esa asamblea no son propuestos por ningún partido, sino más bien por el propio pueblo, aunque la mayoría sí milita en el Partido Comunista de Cuba. Aunque cabe recalcar que una vez que ya son diputados, no le rinden al partido, sino más bien a la gente. Entonces al final ellos son los que deciden sobre economía, puestos y leyes. Así es, madera que habla. El segundo gran órgano del gobierno cubano es el Consejo de Estado y está compuesto por los más grandes líderes de Cuba. El presidente, su primer vicepresidente, sus otros 5 vicepresidentes y otros 24 miembros que son elegidos por la ANPP. Y por último, el Consejo de Ministros, comandado por los más importantes del Consejo del Estado y también todos los ministros del país. Juntos toman las decisiones ejecutivas. Según la propia Constitución, hay algo aún más poderoso, que es el Partido Comunista de Cuba. No importa cuál sea tu ambición en la política, tendrás que ser parte del PCC para lograr algo, porque recordemos que Cuba es una república socialista unipartidista. No importa si quieres ser diputado, ministro o incluso presidente, tendrás que tener el visto bueno del PSC. Y es precisamente por eso que el anuncio de Raúl es tan importante, porque por más de 6 décadas siempre ha estado el apellido Castro en el poder, ya sea como presidente, comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias o primer secretario del Partido Comunista de Cuba. Los grandes puestos fueron pasados de Fidel a Raúl, quien ya había terminado su periodo como presidente, pero hasta hace unos días seguía al mando del PSC. Ahora, con el anuncio de Raúl Castro anunciando que se retira como primer secretario del PSC, abre las puertas a una nueva generación, pero también trae muchas preguntas. ¿Cómo será una Cuba sin Castro en el gobierno? ¿Y quién tomó las riendas del puesto más importante de Cuba? A sorpresa de pocos, el elegido para tomar cargo del país es nadie más y nadie menos que Miguel Díaz-Canel. Pero en realidad, ¿qué sabemos de él? Pues es ingeniero electrónico, desde joven se unió a las FARC y también en algún punto fue maestro de alguna universidad cubana. Creo que de joven también participó como Raúl en eventos internacionales de la juventud y el PCC. Poco a poco fue subiendo los rangos de la isla hasta ser nombrado parte del buró político del PSC, que para los que no lo sepan es la élite del partido. Y también llegó ahí con recomendación del mismísimo Raúl. Secretario, ministro de la Corte, vicepresidente del Consejo de Ministros, de verdad ha estado en todas partes de la política cubana. Hasta que por fin, el 19 de abril del 2018, se anunció que Díaz-Canel sería el nuevo presidente con posibilidad de reelección. En su primer discurso dijo: la política exterior cubana se mantendrá inalterable y Cuba no hará concesiones ni aceptará condicionamientos. También dijo que Raúl, como secretario del PCC, seguiría tomando las decisiones del país. Recientemente ha defendido arduamente el sector científico y médico, que todos sabemos que en Cuba tiene un gran potencial, pero que se encuentra en una gran desventaja ante el mundo.
Y por supuesto ha reiterado múltiples veces que Cuba no se alejará de un sistema socialista unipartidista. ¿Hay algo más que se diga de él? Medios como Cibercuba han notado que lleva consigo un reloj Tag Heuer que cuesta bastante y bueno, esto no le ha gustado a todos, por supuesto. También, el Diario de las Américas dice que una empresa extranjera de consultoría le estuvo pagando a Díaz-Canel mientras era primer secretario del Partido Comunista Cubano y bueno, esto tampoco le gustó a todos. La consultoría no es ningún delito, pero que lo haga un funcionario de gobierno sí lo es. Lo que nos lleva a pensar en el futuro. Con Díaz-Canel como líder del PCC y de todo un país, ¿qué pasará con Cuba? ¿Y qué significa esto para nuestro multiverso? en Twitter, Díaz-Canel ha sido más que claro que su meta es mantener el sueño de Raúl y de Fidel vivo. Medios internacionales como el Washington Post no esperan ningún tipo de cambio en el gobierno cubano mientras el castrismo siga vivo. El mayor logro de Raúl como presidente sin duda fue lograr que Estados Unidos y Cuba volvieran a empezar a tener una conversación entre ellos. Todo paró cuando llegó Trump, pero con la llegada de Biden se espera que se puedan abrir otra vez las negociaciones. Y es que esa es la verdad, son pocos los cambios que se esperan y a veces puede ser difícil de ver. Cuba es un país ridículamente bello y con personas hermosas. Algunas están a favor del castrismo y otras huyen de él. Lo que sí es seguro es que sin un Castro al mando, el futuro parece incierto. ¿Qué piensan del gobierno cubano? No importa si son de ese país o no, queremos saber su opinión. Después de conocer tanto a Musito, ¿qué opinan de su historia, de su trayectoria y sus decisiones? Con Joe Biden al mando, ¿será que Cuba y Estados Unidos podrán regresar al punto donde se habían quedado? Y por último, con la llegada de Díaz-Canel, quien ya dijo que Raúl va a seguir siendo consultado para muchas decisiones, ¿qué creen que va a pasar en su mandato? ¿Cómo creen que va a ser? Díganos su opinión. Gente, con este nuevo concepto lo que más queremos es escuchar de ustedes y sus ideas. Apóyennos uniéndose a la conversación y juntos crezcamos The O'Kane Show.